Buenas tardes, bienvenidos a su Toma UCEBA. Ustedes saben que esta semana de los derechos humanos se vive en la UCEBA todos los años y con ellos traemos invitados especiales que tienen que ver con esta dinámica, con esta temática. Pues hoy les tenemos a una invitada especial de Costa Rica, María Salazar. Bueno, María Marta Salazar Muñoz. Es de San José de Costa Rica y pues es uno de los personajes que fue invitada a la Semana de los Derechos Humanos, pero también le detectamos una temática mientras hablábamos con ella que vale la pena que ustedes, nuestros televidentes, la escuchen. Primero saludamos a María. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes a todos y a todas. Bueno, estoy muy bien, muy contenta de estar aquí en la UCEBA y que me hayan invitado a este cafecito. Bueno, pues saben, ahora sí, pregúntenme. Bien, ¿Qué quieren saber? A ver, vamos, como los televidentes están acostumbrados, nosotros lo primero que hacemos es meternos, aquí se dice metérsele en la cocina a la gente, hablar un poco de María. ¿Quién es María? Hablar de mí entonces. Sí, un poco, es chévere, además que cuando te vean van a decir, ¿quién es esa viejota? Entonces, viejota, pero si estoy muy joven. No, pero es que aquí viejota es hermosa, no bueno. Vejez, de vejez, ¿no? Entonces, les adelantamos la tarea a los que nos están viendo. Los hombres, las mujeres van a detectar que tiene representación femenina y que es excelente. Bien, ¿quién es María? Bueno, María Marta Salazar es una mujer valiente, es una mujer luchadora, defensora de los derechos humanos. Soy madre también, soy licenciada en comunicación, abogada, máster en administración pública. Ya no voy a hablar más de títulos porque la verdad es que los títulos no hacen más ni menos a una persona, pero bueno, para que sepan, digamos que profesionalmente por dónde voy, ¿verdad? Me interesa muchísimo el tema de los derechos humanos. Jaime, bueno, como bien sabes, vine acá sobre todo por el tema de derechos humanos de las personas privadas de libertad. Vine también por el tema de hacinamiento carcelario, que me preocupa mucho porque es un fenómeno que ha sucedido mucho en América Latina. María, antes de meternos aquí ya en la temática, ¿cómo es que una mujer como tú, que es el estereotipo de la comunicadora exitosa ya en los medios de comunicación, en vez de estar defendiendo los derechos, hablando de derechos humanos, ¿cómo te metes en esta temática? ¿Cómo es que llega María a este proceso? Sí, es muy interesante. Mi madre tiene mucho que ver en esto. Esto es una historia que a mí me conmueve mucho, la verdad, porque mi mamá es quien me ha motivado a interesarme en estos temas de derechos humanos, porque mi madre es actualmente la directora de la Defensa Pública en Costa Rica. La Defensa Pública es, no sé si aquí le llaman igual, o la Defensoría Pública o el Ministerio de la Defensa. Aquí tenemos Defensoría del Pueblo, ¿no? Pero no es lo mismo. Pueblo es lo mismo. Tenemos tal vez los personeros. Déjeme le explico. La Defensa Pública en Costa Rica es la representación que tiene una persona cuando, por ejemplo, comete un delito. Igual se trabajan otras materias, pero básicamente cuando están relacionados en derecho penal, ¿verdad?, en la materia penal, y no tiene un abogado que lo represente. Entonces son los abogados que proporciona al Estado a las personas que no tienen recursos económicos para proporcionarse uno por ellos mismos. Entonces mi madre es la directora actualmente de la Defensa Pública en Costa Rica. ¿Y qué sucede? Pues que a mi mamá le toca defender a los delincuentes. Y entonces a los que llamamos delincuentes, claro, a los criminales. Y entonces cuando yo era muy pequeña siempre era muy necia y le preguntaba a mi mamá, era muy majadera, y le pasaba preguntando a mi mamá que no entendía por qué es que ella defendía a los delincuentes, pero ¿por qué? Y me interesé mucho, me empecé a interesar mucho por el trabajo de mi madre. Y a partir de ahí, viendo cómo mi mamá vehementemente defendía los derechos de las personas privadas de libertad, el derecho, por ejemplo, a la inocencia, ¿verdad?
y muchos otros derechos que a veces se transgreden dentro de un proceso penal, fue que yo me fui dando cuenta de que a mí me interesaba también mucho el tema. Hubo mucha influencia de mi madre, pero recuerde que no siempre, porque el hecho de que la mamá sea una cosa o el papá, ¿verdad? Ya uno vaya a hacer claro, lo mismo. Claro. Sino que yo primero estudié periodismo y luego estudié derecho y me interesó siempre el tema de derechos humanos. Y la verdad es que yo sí tengo mi postura, ¿verdad? No es igual completamente a la de mi mamá, pero el punto es que eso fue lo que me motivó. Siempre uno tiene alguien que lo motiva. En mi caso es directamente mi mamá. ¿Hay alguna historia, por ejemplo, que le haya tocado un poco para tomar esa decisión? Sí, vamos a ver. Yo trabajé en la Corte Suprema de Justicia en Costa Rica, en un juzgado penal, y realmente vi muchos casos que me tocaron el corazón directamente. Por ejemplo, vi el caso de una joven que entró esposada, una joven que podría ser yo, podría ser cualquier joven que estuviera caminando por acá, y entró esposada, y ella no se veía como una delincuente como común, ¿verdad? Como los que uno generalmente ve, que no quiere estigmatizar tampoco, pero sí, claro, digamos que uno se hace la idea de cierto estereotipo, ¿verdad? Pero cuando entró, realmente me llamó mucho la atención y me llegué a sentar con ella y le pregunté qué había pasado, que por qué estaba detenida. Me entregan el parte policial y veo que es que se había robado unas cosas. A partir de eso yo me senté a hablar con ella. Era una muchacha que tenía en ese momento 24 años, su nombre era Sherry Tatiana, y empecé a involucrarme muchísimo porque yo me empecé a dar cuenta realmente la falta de acceso a oportunidades que tuvo ella para poder llegar a ser alguien o a ser una profesional, lo que ella quería hacer. Ella incluso estudió, había empezado a estudiar administración de empresas, y no había podido terminar de estudiar porque había tenido un entorno social muy complicado. Una mamá que a ella la inducía a las drogas, ¿verdad? Y estamos hablando no de marihuana, o sea, era cocaína, heroína, crack. Entonces ya eran cosas, situaciones que ya se salen de las manos, y por más que yo traté de ayudarla, realmente llega un momento en que una persona ya está en un nivel, digamos, de drogadicción tan bajo que ya por más que uno intente, claro, es muy difícil salvar a esta persona. Entonces esta persona recayó muchas veces, yo la interné, ayudé a su rehabilitación, pero la agarré ya muy tarde. Entonces realmente a mí me toca el corazón este tipo de temas, porque uno dice o una piensa que esa persona tal vez que delinquió, tal vez que mataron, que asesinaron, que está metido en problemas con la ley penal, pudo haber sido uno, pudo haber sido usted, Jaime, pudo haber sido yo. Lo que pasa es que tal vez nacimos en otro tipo de hogares, ¿verdad? Tuvimos esa facilidad, pero estas otras personas no, y no tuvieron tampoco a nadie que les guiara para que pudieran salir adelante. Ahora, no estoy diciendo que es que todos los criminales pobrecitos porque tuvieron un mal entorno. Pues hay unos que sí tuvieron un buen entorno, sí, y agarraron el mal camino. Sí, claro. Pero la mayoría... En Colombia se vuelven hasta políticos. No, si hablamos de los de cuello blanco, ¿verdad? Está terrible. Sí, aquí lo que, tienen buena cuna, buena plata, buena educación. En América Latina aquí se criminaliza y se marginaliza la pobreza, sí, porque claro, esos son los que están en la cárcel. Los criminales de cuello blanco andan por ahí afuera y dicen sino que están enfermos, ¿verdad? Entonces les dan casa por cárcel, por ejemplo. Vamos a nuestro primer corte y ya regresamos. Yo defiendo los derechos humanos porque me reflejo en las demás personas, y al luchar por ellos, lucho por mí mismo. Yo investigo los derechos humanos porque creo que una sociedad es justa cuando los derechos humanos no se ven vulnerados. Soy embajadora de los derechos humanos porque derecho pasivo no es derecho, derecho no vivido no es derecho. Una educación fundamentada en los derechos humanos es la mejor base para cambiar el mundo. Soy defensora de los derechos humanos porque soy consciente que mis derechos terminan donde comienzan los tuyos. ¿Sabes cuáles son tus derechos? Da a todo ser humano cada derecho que reclamas para ti mismo. Bien, a pesar de que la temática de la situación de los reclusos en Latinoamérica, en Colombia tiene su propia dinámica. En Colombia es muy complejo porque estamos agrandando las cárceles, ¿no?
Con María, pues ella viene y hace en la UCEBA una ponencia de esa naturaleza, y pues me gustaría que nos metiéramos un poco en el tema. Realmente es una opción valedera mantener la gente en la cárcel. En Colombia ya tenemos 60 años, por ejemplo, de pena. La pena máxima es de 60. 60 años, pero evidentemente que lo que decíamos en la entrevista que alguna vez le hacíamos, 60 años es pena capital, ¿no? Porque es pena perpetua, porque... Se considera, bueno, la Sala Constitucional de Costa Rica la consideraba como una... Claro, 40 años tengo y me meten 60, son 100 años, y tenemos la expectativa de vida de 78 años en promedio. Es así, sí, es así. Sí, por ejemplo, juristas como el doctor Luigi Ferrajoli de Italia, o el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, han dicho que condenas largas no son condenas efectivas, no sirven para el fin resocializador y de rehabilitación que tiene, digamos, la pena privativa de prisión, ¿verdad? Entonces, ahí vemos cómo se están haciendo las cosas mal, ¿verdad? Uno analiza y uno dice, bueno, pero ¿cómo es que hay tanto hacinamiento? Y es que es un fenómeno multicausal, es un fenómeno que es muy difícil de abordar en poco tiempo, ¿verdad?, que tenemos en esta entrevista, pero podríamos mencionar varios factores. Podríamos mencionar, por ejemplo, el tema de la flagrancia, que yo sé que se da acá, el procedimiento expedito de flagrancia, que es como una maquila, digamos, de sentencias, de condenas para las personas privadas de libertad, y eso aumenta. Eso imagino que aquí ha incidido muchísimo, porque en Costa Rica eso disparó mucho el porcentaje de hacinamiento en las cárceles de Costa Rica. Otro tema es las políticas de mano dura con respecto a las leyes o reformas que se hayan hecho, por ejemplo, a las leyes. En Costa Rica se han endurecido las penas de prisión, se han agravado, por ejemplo, temas como que no sé, que se pasaba de una contravención a ahora que se haga un delito, entonces lo que antes no era penado con cárcel, ahora sí lo es. Las cosas, o sea, es más, podríamos retroceder mejor y en vez de poner pena de prisión para todo, poner a veces multa, porque es que, a ver, no estamos bien, no estamos haciendo las cosas bien. Conozco casos de personas que se han robado un atún en un supermercado y la pena de hurto en Costa Rica va de 1 mes a 3 años de prisión, y de verdad van 3 meses a prisión. Y tal vez era una persona que tenía, qué sé yo, un trabajo decente y ya perdió el trabajo, le queda la hoja de vida manchada, por ejemplo. Bueno, ya eso lo cambiaron, pero hace unos años para atrás, porque esto es una reforma reciente de la hoja de delincuencia, imagínense que salían con la hoja de delincuencia manchada 10 años. O sea, pasaban 3 meses en prisión, o 1 mes, o 1 semana, y salían con la hoja de delincuencia manchada por 10 años. ¿Quién le va a dar trabajo a una persona así? Las políticas de empleo que que no se están generando. Cuando una persona sale, ¿quién lo acoge? ¿Quién acoge a esa persona? Porque a veces salen y no tienen ni familia, ya la perdieron. Estamos haciendo las cosas mal. En la cárcel no se están haciendo bien. Crear más cárceles no es la solución, porque si hay políticas represivas, de mano dura y represivas, o sea, simplemente usted crea más cárceles y se van a seguir llenando más, y nunca van a dar abasto. Y menos en el tiempo, por lo menos en Colombia ahorita nos estamos encontrando con que antes cogían a un ladrón, pero ahorita estamos cogiendo bandas. Todos los días se cogen 16, 20 personas, y nosotros estamos en el proceso de agrandar las cárceles. Se ha invertido mucho dinero en este año para agrandar las cárceles. Yo leí que se está invirtiendo, pero todavía no han llegado a lograr terminar toda la infraestructura que supuestamente tenían planeada. Y leí también que tenían un muy alto hacinamiento acá carcelario. Bastante, estamos cerca del 300, 400% de la capacidad. Y es que, Jaime, aquí lo importante es el tema de que a estas personas que están recluidas se les debe garantizar los derechos humanos, ¿verdad? Claro. Porque, o sea, ellos pierden el derecho al libre tránsito, pero ellos tienen los demás derechos, tienen que seguir intocables. Pero, a ver, hay personas que simplemente dicen, bueno, es que a mí no me importa porque son criminales y están dentro de las cárceles. Está bien, los entiendo. Yo también he sido víctima de la delincuencia. Yo no estoy contenta con que una vez, por ejemplo, me asaltaran con una pistola. Horrible. Pero el punto en sí es que si realmente
no empezamos con la prevención en comunidad, por ejemplo, ¿verdad? Previniendo a las personas desde que están jóvenes para que no cometan delitos, y si llegan a la cárcel, no implementamos programas dentro de las cárceles para que realmente la pena privativa de libertad cumpla con el fin resocializador y rehabilitador, entonces no estamos haciendo nada. Lo que estamos haciendo es utilizando las cárceles como un depósito de personas, irlas a guardar ahí. ¿Y qué es lo que dice la gente? Bueno, entonces que las dejen ahí, que no salgan más. Pero es triste, yo he trabajado dentro de cárceles, he trabajado con personas privadas de libertad, he trabajado con muchachos jóvenes, y uno dice, está bien, se equivocaron, porque ellos les cuentan a uno la historia de cómo pasó, de las circunstancias que estaban alrededor de ellos, y realmente uno se da cuenta que si ellos hubieran tenido un abordaje oportuno, no hubieran tal vez recaído o cometido un delito, o que ya estando en la cárcel, si se les da una oportunidad y se les da ayuda y acompañamiento, no van a volver a recaer y van a aportarle mucho a la sociedad, porque es gente que es hasta súper inteligente. Entonces realmente son cosas que a mí me generan muchísima tristeza, porque entrar a la cárcel, o sea, a ver, son personas, los privados de libertad, porque he trabajado con población masculina, los privados de libertad son personas maravillosas, que yo realmente salgo llena de energía, porque ellos realmente lo llenan a uno de energía, pero es algo muy triste, porque los dejo ahí, abandonados otra vez. María, vamos al siguiente corte y ya regresamos, porque sí me gustaría hablar un poquito también de alguna realidad que tenemos pues en Colombia. Sé que en Latinoamérica, sobre todo con el problema de las drogas, que eso ha dado no solamente al consumo, no solamente al tráfico de drogas, sino a la forma de pensar, ¿no? Claro. O sea, cuando yo tengo municipios donde la gente está amenazada, casi todas, porque tienen un negocio y tienen que darle aquí se llama vacuna, a un grupo delincuencial, y extorsionados, o sea, algunas veces extorsionan hasta maestros de escuela, tienen que dar plata de su sueldo. Evidentemente que eso es parte de una estructura, pero ya regresamos y hablaríamos un poquito sobre eso, ¿vale? Claro, con gusto. Ya regresamos con ustedes. El respeto es el principio fundamental para la garantía y la protección de los derechos humanos. Difúndelo. La paz solo será posible en la medida en que entendamos los derechos humanos. Yo trabajo por los derechos humanos ya que son la base de todos los derechos, tienen un valor fundamental y constituyen la esencia por la que debe nutrirse toda la humanidad. Negar a la gente sus derechos humanos es como desafiar a su propia humanidad. Los derechos humanos son sus derechos, tómenlos, promuévanlos e insistan en ellos. Los derechos humanos hacen parte de nuestra formación, conocerlos nos ayuda a no vulnerar a las personas. Bien, las cárceles están hechas para delincuentes, pero cada día más. Entonces, algunas veces he oído que lo mejor sería crear un muro por toda la mitad de Colombia, y la de allá son delincuentes, los de acá no. Pero el problema es que seguimos llenándonos de personas en las cárceles. Unas que de verdad que deberían de estar allá, otras que no. El punto es que eso va muy amarrado a la forma como vivimos, ¿no? Y se ha complicado bastante. Y el otro elemento es que no hemos percibido que hayan organismos de investigación serios, por lo que muchos de los casos de cárceles se dan por pruebas que muchas veces son arregladas, ¿no? Entonces hay mucha gente, por lo menos en Colombia, que son inocentes y están purgando penas de culpables, ¿no? Pero bueno, ¿qué podríamos hacer? Pues nosotros también quisiéramos ver las cárceles disminuidas, en que no llegue ni siquiera al tope de la cárcel, cuando en ese momento, por lo menos hace muy poco tiempo, detectaron cárceles donde está con un cupo del 600% de más, ¿no? Entonces están durmiendo en los pasillos, en todas partes, porque ya no hay más, ya no hay celdas. Exacto, sí. ¿Qué hacer ante eso? Sí, bueno, la realidad de que usted me está contando no está alejada de la realidad de muchos países de Latinoamérica. Costa Rica es un ejemplo. Costa Rica antes era más bien el ejemplo a seguir en materia de penitenciaria, claro. Y ahora ya no.
Ahora yo he visto, por ejemplo, cárceles en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, pero lo que yo más conozco y lo que me sé de las sentencias y lo que he visto de la Sala Constitucional de Costa Rica, en una sentencia dijo que inclusive se ha encontrado a reclusos durmiendo entre ratas que salen de los desagües. Son condiciones inhumanas. Eso más lo que yo he constatado con mis propios ojos, ¿verdad? Tras visitas que he hecho trabajando con esta población. Y realmente uno piensa que en esas condiciones, ¿quién se va a resocializar? ¿Quién? O sea, ¿dónde uno va a encontrar? Hay un poco de esperanza para salir y ser una mejor persona. O sea, ¿de dónde? Ahora, como bien usted menciona, ¿verdad? Vemos que cada vez es más el nivel de hacinamiento. ¿Por qué? Si es un simple reflejo de que se están haciendo las cosas mal, de que el endurecimiento de las penas está mal, de que la prevención no es un tema que ni siquiera se maneja, y es un tema clave, la palabra prevención en comunidad, es ir a meterse en las comunidades y realmente, implementar programas de atención. A ver, cuando hay una persona, un menor de edad o menores de edad que están prácticamente en la calle, porque medio viven en una casa donde los papás son drogadictos, ¿verdad? ¿Dónde están las entidades gubernamentales que se encargan de fiscalizar estos casos? ¿Dónde están también los vecinos que deberían de denunciar estos casos para que intervengan las instituciones correspondientes? Hay también, yo pienso que en este caso también la empresa privada tiene mucho que ver, temas de responsabilidad social corporativa, o sea, a ver, o como le dicen, responsabilidad social empresarial, no sé cómo se dice acá, pero cualquiera de las dos es válida. Responsabilidad social empresarial. ¿Cómo es posible que las empresas no den dinero para programas? Porque tampoco es que el Estado va a sacar siempre el bolsillo de los impuestos de todo el mundo para atender a esta población. Es decir, tiene que ser un trabajo de todos, o sea, ciudadanía sensibilizada con el tema. A ver, es una sintonía entre todo el mundo, ciudadanía que esté sensibilizada de que si no se hacen reformas, de que si no se apoya a esta población, cuando salgan de la cárcel no van a salir bien, si es que salen, ¿verdad? Que no va a servir de nada. Luego, medios de comunicación también tienen que ser sensibilizados, porque los medios de comunicación también están encima de los casos que se llevan a juicio, por ejemplo, y hacen una cobertura mediática, que es un show mediático, y yo que también soy periodista, yo entiendo el tema, ¿verdad? Pero el punto es que los periodistas lo llevan a un nivel en que lo que hacen es más bien ensañar a la ciudadanía en contra de las personas que están metidas en procesos penales. Y luego el Estado, ¿verdad? Tiene que estar ya todos estos agentes, actores sintonizados, y el Estado también tiene que estar sintonizado para que de verdad tenga, digamos, un plan para la implementación de políticas públicas. Y aquí es donde entra también el sector privado con su dichosa responsabilidad social corporativa, que no sé a dónde la aplican tanto, porque la aplican en lo que les gusta, pero lo que no le importa a nadie, que son las personas privadas de libertad, no aplican nada, porque así me ha pasado a mí cuando he buscado también fondos para que ayuden y no quieren ayudar, pero la población, la empresa privada tiene que ayudar a esta población. Es que es un asunto de todos, porque es tema de seguridad. No me quiero enfocar ahora tanto en que es que pobrecitos los privados de libertad. No, es que es un problema que nos atañe a todos, porque estamos hablando de seguridad ciudadana. Social, a ver, usted quiere que no le roben, ¿verdad? Usted quiere que su familia no le roben. Yo tampoco quiero que me roben, ni que le roben a mi familia, ni que a nadie que yo quiera le pase algo, ni a nadie más. Y si no queremos que nos pase nada, tenemos que involucrarnos en el tema para mejorar las condiciones en que se encuentran las personas que pueden estar en riesgo ante la comisión de nuevos hechos delictivos, y al mismo tiempo involucrarnos entonces para que entre todos podamos generar políticas públicas y que se puedan poner en práctica. En Costa Rica pasa seguramente mucho lo que pasa en Colombia, es que los jóvenes, los niños, están absolutamente desamparados. Aquí se le ha entregado la educación, la cultura, todos esos niños a la familia. Y la familia tiene que responder, pero resulta que cuando uno va a la familia ya tiene niveles altos de separación, no existe, son personas enfermas, drogadictos, y con eso queremos sostener una sociedad.
María, ¿qué hacer con los casos graves? A ver, de pronto en Colombia tenemos el violador de niños más grande del mundo, peor que el conde Drácula en su historia, peor que Jack el Destripador. Y hay varios personajes así. Estamos hablando de Garavito, que es el asesino de niños más grande que ha tenido la historia de Colombia. Creo que en comparación, creo que es el que más ha matado niños en todo el planeta Tierra. Y lo tenemos aquí en Colombia, evidentemente. ¿Qué hacer con las personas realmente que ya no tienen la posibilidad de resocializarse? Sí, claro. Sí quiero aclarar que yo sí creo mucho en la resocialización y la reinserción de la mayoría de las personas privadas de libertad. Sin embargo, hay casos que es increíble, pero yo hablando con los privados de libertad allá, me decían que, por ejemplo, le tenían miedo a un tipo porque, imagínense que hasta los mismos presos le tenían miedo a un tipo adentro de la prisión, porque decían que la maldad de él era abominable, que era ya extremos impensables, ¿verdad? Entonces, hay personas que definitivamente, y eso sí lo quiero aclarar, no tienen remedio, pero son los menos. Claro, eso claro. es lo afortunado, que son los menos. Este tipo de personas, como comentamos fuera de cámaras, ¿verdad, Jaime? Son personas que en la mayoría de las ocasiones son sociópatas. En la mayoría de ocasiones son personas que yo ni siquiera puedo imaginarme qué pasado habrán tenido para llegar a cometer esas atrocidades, o qué problemas o enfermedades mentales tienen, si padecen de esquizofrenia. Conozco un caso en Costa Rica que también un tipo violador de niños, y era un esquizofrénico que imaginaba cosas, y por eso fue que se fue a violar a un chiquito, porque se imaginaba que era como el diablo. Entonces, claro, es una escena terrible, son cosas que no deberían pasar, pero otra vez volvemos. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está la familia para que tuvieran a esta persona? Para que le dieran un tratamiento, para que la persona no llegara a caer en eso. Es decir, es complicado, pero por ejemplo, usted me habla de los educadores, que la educación que debe empezar en la casa, pero que cuando no hay casa, pero los educadores tienen que estar muy pendientes, porque si una persona, estas personas no crean que es que a los 25 años dijeron, hey, yo me voy a dedicar mañana a matar gente. No, estas personas ya vienen con conductas atípicas desde antes. Claro. ¿Dónde están los profesores o las personas o la familia que tal vez en algún momento lo vio, o los vecinos que los vieron en comportamientos extraños? Por ejemplo, estas personas a veces empiezan maltratando animales. Eso es un signo de alerta de los sociópatas a veces, que empiezan maltratando animales. Así es como empiezan algunos. Con poca empatía, no sienten el dolor ajeno, no les importa. Entonces, sí me explico, es un trastorno que tienen, es muy difícil controlarlos. Entonces, solución, ya no, este tipo de gente hay que estarles haciendo evaluaciones constantes, ¿verdad? Por un instituto de criminología o etcétera, claro. Que corresponde aquí en el caso de Colombia, para ver cómo evolucionan. Y si pues no evolucionan bien, lamentablemente sí van a tener que seguir pues excluidas de la sociedad, porque sí, ahí sí, pues corre peligro la sociedad, ¿verdad? Si estas personas están en libertad. Se nos acabó el tiempo y yo quedé con la mitad de la entrevista pendiente. Yo espero que no sea la primera ni la última. Sí, pues yo no sé qué vamos a hacer, pero ahí quedaron muchas preguntas y muchas cosas por hablar. Realmente este es uno de los temas sensibles y es de actualidad para Colombia, porque Colombia está preocupado por tantas cárceles, tantos reclusos, tantos problemas sociales a partir de ahí. María, le agradezco mucho por estar con nosotros, por estar en la UCEBA, por estar en Tuluá y pues evidentemente en Colombia. Sí, no, Jaime, más bien le agradezco muchísimo la invitación, agradezco muchísimo a la UCEBA, de verdad, por haberme invitado para estar acá. Espero que no sea la primera ni la última. Me ha encantado esta visita, realmente la he estado disfrutando muchísimo, y les agradezco mucho a todos los que han estado viendo esta entrevista. Y pues la verdad es que este es un tema abierto que sigue. No lo podemos solventar en 30 minutos de una entrevista, ni en una hora, ni en una semana, pero en lo que puedan, necesiten, igual cualquier persona que tenga dudas me puede contactar a mi correo electrónico, que es mariamarta.salazar
@iadg.com y me pueden enviar sus dudas o consultas y con muchísimo gusto yo los estaré atendiendo. Muy bien, gracias a ustedes. Nos vemos en la siguiente Toma UCEBA.